Hola a todos, hoy es primero de Tishrei, es el primer día del mes de Libra. Pero al mismo tiempo, y quizás más importante también, estamos empezando el día de Rosh Hashanah, que son en realidad 2 días. Así que vamos a estar recorriendo varios detalles en torno a estos dos temas, ¿sí? En primer lugar, recordar que la explicación al calendario hebreo está en videos anteriores. Voy a dejar los videitos acá abajo en la descripción del video, en el texto. Y vamos a hoy sí trabajar las características de estos 2 días de Rosh Hashanah para que las trabajemos juntos y por supuesto las características del mes de manera muy resumida porque hay bastante material en torno a Rosh Hashanah, ¿sí? Pero al final vamos también con las características del mes que nos van a ayudar en todo lo que vamos a comentar a continuación. Así que vamos con las características de estos 2 días que empiezan hoy y mañana. Hoy por la noche hasta el martes por la noche. Muy bien. Las características de estos días. Estamos a punto de empezar Rosh Hashanah, ¿sí? De hecho, estamos ya empezándolo en varios países, que como explica el Talmud, es el año nuevo de toda la humanidad. Es una festividad también conocida como el Año Nuevo Judío, pero es en realidad una instancia universalista que engloba e incluye a toda la humanidad y durante la cual somos juzgados como un todo. Es un evento cósmico universal. En definitiva, es el Ein Sof midiendo y balanceando la energía aportada por todas sus criaturas al juego de la creación. Esta búsqueda de balance e introspección que nos lleva a estar más dispuestos a pedir perdón y perdonar, debiera en realidad ser una práctica constante y cotidiana, porque la idea es llegar hasta acá, ¿no? A este día del año, cada año, lo más refinados posibles, ¿no? No estar improvisando a última hora como para tratar de hacer la tarea que no hicimos durante el resto de los meses. Em, Se conoce a Rosh Hashanah como Sehayom Tihlat Maseijá, que quiere decir que este día es el comienzo de tu obra en términos de crear al mundo, ¿no? Y esto es así porque si bien el primer día de la creación fue el primero de Lul, en Rosh Hashanah, o sea, Rosh Hashanah es considerado el comienzo porque en este día fue creado el hombre, el ser humano, ¿no? Es el ser humano en este sentido es considerado único porque es la única criatura de la creación, ¿no? La única entidad creada capaz de analizar y percibir la presencia divina en el mundo físico. Es capaz de ver la luz oculta en todo y dedicar sus vidas o nuestras vidas a un objetivo superior. Los animales, por su parte, actúan por instinto, ¿no? El ser humano tiene libre albedrío para controlar y refinar con su intelecto sus pensamientos, sentimientos y acciones para hacer lo que sus almas necesitan manifestar en el mundo. Se trata en definitiva de superar nuestro instinto animal, nuestro yetzer hara, nuestra inclinación al mal, para conectar con nuestra inclinación al bien, con nuestro yetzer hatov, ¿no? Y lograr en ese balance entre ambas inclinaciones duales, recordar nuestra esencia divina y unificadora, ¿no? Salir de la dualidad, como lo vamos a ir desplegando también a continuación. Los 10 días que van entre el 1 y el 2 de Tishrei, que es hoy, que empieza hoy por la noche y mañana, y hasta el martes por la noche, que corresponden a Rosh Hashanah, que es el año nuevo de la humanidad. Entonces, estos 10 días que van entre el 1 y el 2 de Tishrei y el 10 de Tishrei, que es el día en el que corresponde ya a Yom Kippur, que es el día del perdón, son los llamados Yamim Noraim, traducidos como los días terribles, porque se desarrolla una batalla universal entre el bien y el mal, en la que se determinará la cantidad de vida que tendremos, como explicamos también en un video anterior. Tenemos disponibles herramientas durante este mes y estos días en específico para eliminar de nuestras vidas toda disrupción, todo desbalance y energía del mal e incluso la mismísima muerte, permitiéndonos manifestar un cambio de conducta en nuestras acciones y un cambio en nuestra percepción del mundo a través del refinamiento de nuestro nivel de conciencia. Son días de introspección y reflexión, de austeridad más que de algo terrible en realidad. Son 10 días de retorno, de arrepentimiento, se trata en el fondo de revisar nuestra actitud durante el año que concluye, em, porque durante estos días todas las criaturas son evaluadas de acuerdo con nuestras acciones de los últimos 12 meses que están terminando justamente ahora, este día que está terminando.
Se trata también de un proceso de retorno a la fuente, de recordar con humildad y sabiduría nuestro origen divino y conectar con nuestro potencial. La festividad es llamada Rosh Hashanah, cabeza de año, y no Tejilat Hashanah, que vendría a ser el comienzo del año, porque tal como la cabeza es la fuente vital que controla el cuerpo y las funciones de cada persona, nuestras acciones en estos días también determinan y afectan el resto del año. Entonces, además de ser el comienzo, ¿no? Es la cabeza del año, que en definitiva nos muestra que todo lo que sucederá este año está controlado por las 48 horas de Rosh Hashanah, para que en el fondo tengamos esa conciencia y hagamos un súper buen uso de esta increíble ventana de poder que nos dan estas 48 horas que empiezan ahora. Muy bien. En términos de los significados de los distintos nombres de esta festividad. Rosh Hashanah es el 1 y el 2 de Tishrei, como decíamos recién. Y el Talmud la llama a esta festividad Yom Arita, es decir, el día largo, porque en definitiva es un día que se continúa en dos, ¿no? Es un día que vale por dos, que dura 2 días. En el relato bíblico no aparece el nombre de Rosh Hashanah, sino que se lo menciona como un día de reposo en el que se harán sonar las trompetas. Y se lo describe como el primer día del séptimo mes del año, es decir, el mes de Tishrei, ¿no? O Libra, que es el mes que empezamos hoy. El primer mes del año es Nisan, ¿no? El del año calendario, el año lunisolar astrológico. Entonces, en definitiva, se dice en la Biblia, como decimos, que corresponde al primer día del séptimo mes del año, que es el mes de Libra que empezamos hoy. Muy bien, uno de los primeros significados de los distintos nombres de esta festividad es la mismísima Rosh Hashanah, ¿no? Que quiere decir cabeza de año, que es el año nuevo de toda la humanidad. Es el día en el que el hombre es creado y puesto en el Gan Eden, en el paraíso, o Pardés, que quiere decir espacios frutales en el hebreo cotidiano, Pardés. Pero sabemos que cabalísticamente Pardés es un acrónimo de los 4 niveles de entendimiento de la Torá o del Antiguo Testamento, relacionándose en fractal también con los 4 niveles del alma y los 4 mundos, es decir, con el mismo árbol de la vida, ¿no? Esta estructura de múltiples dimensiones que organiza y equilibra el cap de luz que baja del Ein Sof, del infinito, para dar origen a la creación en la dimensión de mayor ocultamiento de la luz, que es Malhut. Muy bien, volviendo al concepto de Pardés, que da origen a la palabra castellana paraíso y que hace referencia al jardín del Edén, ¿no? al Gan Eden que nombrábamos antes, nos enseñan los sabios que la tradición oral y escrita de Israel se entrelaza a través de 4 diferentes niveles de entendimiento del relato bíblico, que están codificadas en la palabra Pardés, porque Pardés es también un acrónimo de estos 4 niveles de comprensión de la Torá. Y quieren decir estas 4 siguientes palabras: Pshat, Remes, Drash y Sod. Vamos a recorrerlos uno por uno. Pshat quiere decir el significado simple. Es el relato literal de la Torá del Antiguo Testamento. Es la raíz de todas las formas de percepción. Las ideas en este nivel son expresadas en forma directa, detallada y explícita. Remes es la alusión o la insinuación. No tiene una diferencia sustancial con el chat anterior, eh, revela el interior de él, en realidad le da en realidad una dimensión más profunda al relato, ya que los personajes, las situaciones y todos los detalles presentados por la Torá, inclusive las letras, nos transmiten una enseñanza siempre actual. ¿No? No importa que hayan pasado 2000, 4000 años de las situaciones, siempre nos traen algo que sirve para lo que estamos viendo hoy. Las ideas en este nivel son expresadas por la senda invisible de la insinuación. Estos 2 caminos, el Pshat y el Remés, estos 2 primeros niveles, son 2 caminos de entendimiento que cuidan el interior de la Torá, ya que ocultan más de lo que revelan. Y al entrar, una metáfora acá es que al entrar al laboratorio de un gran científico sin el conocimiento de los códigos de su ciencia, poco y nada entendemos a pesar de tener todo frente a nuestros ojos, ¿no? Es como que está todo muy encriptadito. Muy bien, el siguiente nivel es el drash, que quiere decir significado homilético y proviene del verbo exigir.
Esta lectura de la Torá es el tercer nivel de lectura, ¿no? De entendimiento, encierra una búsqueda en la cual el hombre exige un significado más profundo del texto que en las anteriores perspectivas. Y finalmente tenemos el último nivel, el cuarto nivel de entendimiento, que es el Sod, que es la cábala, ¿no? Es el significado secreto, oculto. Secreto no porque sea secreto, sino porque estuvo oculto mucho tiempo y es un significado que no está, digamos, no es visible a simple vista, ¿no? Está codificado. El Zohar, en este sentido, que es uno de los libros más importantes de la sabiduría de la Cábala, define al Sod como la causa, ya que quien conoce la causa conoce la consecuencia, es decir, el secreto, ¿no? Este significado oculto, de lo que no vemos a simple vista, ¿no? De lo que está oculto a nuestros ojos. Y nos explica que el relato bíblico es en realidad un código cósmico encriptado en la historia literal, en la historia que leemos, ¿no? En la historia que es visible en el nivel más básico, ¿no? En el nivel de Pshat, un nivel más simple y literal. Y en definitiva, este código cósmico encriptado en la historia literal es el verdadero Sod, el verdadero secreto que estudiamos en Cábala y que es el que hay que revelar, ¿no? La historia literal es una excusa, ¿no? Lo que importa es este código interno, que en el fondo nos enseña a vivir, ¿no? Se enseña desde lo que pasó antes del Big Bang, durante el Big Bang y después del Big Bang, por supuesto, ¿no? Nos enseña cómo funciona el universo, cómo funciona la creación y cuál es el sentido. Mientras el Pshat y el Remes, es decir, el nivel 1 y 2, son para el principiante y en cierto modo son niveles pasivos, el Drash y el Sod, es decir, el nivel 3 y el 4, son decididamente activos y provienen de un imperativo totalmente consciente de la voluntad. Cada una de estas perspectivas, a través de las cuales la Torah se expresa y manifiesta, no indica un cambio en la esencia interior del relato bíblico, ¿no? De la Torá, sino que es la forma en la que se presenta ante nuestra percepción y entendimiento. La esencia es la misma, son distintos fractales de la misma información que se van desplegando y se van desencriptando ante nuestros ojos, ¿no? A medida que elevamos el nivel de conciencia. Entonces, estos cuatro niveles componen las llaves necesarias para entrar al paraíso, ¿no? Del que estábamos hablando hace un rato, revelando los secretos del universo cosmogónico, los secretos de la materia, del espacio, los secretos de la historia, del tiempo, y los secretos del hombre, tanto del alma como de la conciencia. Es decir, estos cuatro niveles revelan todos los secretos, ¿sí? Del universo entero, ¿sí? En torno a la materia y el espacio, la historia y el tiempo, el hombre, y esto nos asocia a los secretos en torno al alma y a la conciencia del hombre, ¿no? Estas leyes secretas que rigen los diversos planos de la realidad están codificadas de manera no literal en el relato bíblico y en diversos textos de la espiritualidad de Israel a través del lenguaje encriptado de la Cábala, que se denomina el lenguaje de las ramas. Este lenguaje ofrece una perspectiva multidimensional, considerando que cada concepto del lenguaje de las ramas se desprende de un concepto previo, interconectando de manera fractal cada causa y cada efecto, como en un árbol en donde cada rama surge de otra y a través de las cuales fluye la energía de la vida, como en el árbol de la vida, ¿no? Teniendo estos conceptos tan profundos en mente, es más fácil quizás ahora entender el verdadero sentido de Rosh Hashanah y el retorno del alma a sí misma a través de esta introspección. Porque lo que pasó en Rosh Hashanah fue básicamente que el ser humano entró al paraíso y al mismo tiempo salió de él para Yom Kippur, ¿no? 10 días después, como las 10 sefirot del árbol de la vida justamente, ¿no? Pasando a través del juicio que es característico de la sefirá de Binah, a partir de la cual entramos al mundo dual y fragmentado, que no nos deja percibir la unidad natural en todo, sino que nos deja en un mundo dual en el que vemos todo como bueno o malo, de manera polar, ¿no? Entonces, al salir del paraíso, salimos del paraíso conociendo la diferencia entre el bien y el mal en esta dualidad. Conocemos lo bueno y lo malo en el mundo y en específico recordamos aquellos hechos buenos y malos que hicimos este año, pero el objetivo de la introspección y del retorno del alma a sí misma es conocer la verdad menos fragmentada y más unificada de nuestra Neyamá, del sentido de nuestra existencia, ¿no? De nuestro nivel de alma superior que está justamente en el mundo de Briah, ¿no? En el nivel de alma más elevado al que tenemos acceso desde este plano físico, ¿sí? Que es el que tiene nuestro mapa de ruta, el que conoce nuestro sentido de la existencia. Al salir del paraíso, para vivir en el árbol del conocimiento del bien y del mal,
En definitiva, es una especie de prueba, ¿no? Este salir del paraíso. Es una especie de escuela cuántica en la que nacemos adormecidos y el objetivo es recordar para aprender. Estos días terribles, ¿no? De comillas, ¿no? Estos días terribles, como se los llama a Rosh Hashanah, son, y hasta de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, son un espacio de prueba de lo que quiero aprender y llevarme hacia el año que quiero vivir esta vez, ¿no? Este nuevo año que empezamos hoy, digamos, desde hoy. Y que vamos a estar programando en todos estos días. Muy bien. Un segundo nombre de Rosh Hashanah, estos tres nombres que siguen son mucho más cortos, ¿sí? De describir, pero bueno, un segundo nombre de Rosh Hashanah es Yom Teruah, o Día de la Trompeta o Día del Toque del Shofar. Se hace, en definitiva, sonar el shofar con cerca de los 130 toques que se escuchan normalmente en las sinagogas cuando se asiste al servicio en estos 2 días, con el objetivo de pedirle al ser humano que despierte de su letargo, de su adormecimiento, de su identificación con el avatar en Malhut, ¿no? Con este cuerpo físico en el que nacemos encarnados, que en definitiva no nos deja recordar quiénes somos en el nivel de alma de Neyamá, que es esta alma elevada que sí conoce nuestro sentido de la existencia, ¿no? Esto está explicado en otros cursos y en otros videos, lo podemos buscar. Son días de corrección, de regreso, de retorno. La idea es mejorar la conducta reactiva y dormida para pasar a recuperar progresivamente el camino de nuestra propia alma, saliendo de la dualidad del bien y del mal. El objetivo del shofar es, en este sentido, despertarnos de la somnolencia un poco más cada año, ¿sí? En este permanente espiral de ascenso. Otro nombre de este día es Yom HaZikaron, el día de la recordación o del recuerdo. Recordamos incidentes oscuros del camino recorrido el año anterior que terminamos y también agradecemos por los momentos de crecimiento. Y este día se relaciona profundamente con el último nombre de Rosh Hashanah que nos queda analizar, que es Yom Adin, que es entendido como, traducido como el día del juicio, una instancia de autoevaluación de nuestras propias acciones y una evaluación en general, no solo nuestra, sino, ¿no? de la Insof y de la divinidad en general, de nuestras propias acciones. Explican los sabios que las entidades que representan cada uno de los días del año que termina, vienen a dar testimonio de cómo fue nuestra conducta individual durante el año que estamos cerrando. Es por esto que es un día de recordación en el que es ideal recordar cada error voluntariamente por nosotros mismos, porque los días atestiguarán especialmente aquellos hechos que hayamos olvidado considerar. Involuntariamente, ¿no? Quizás porque no lo recordamos y no nos damos cuenta. Pero lo mejor es, de aquellos errores que hayamos cometido, mejor acordarnos de todo y de todos y tratar de pedir perdón por todos ellos, porque de lo contrario, los días van a ir a enfocarse a aquellos días y aquellos errores en los que hemos olvidado considerar en esta autoevaluación, ¿no? Para que no se nos escape nada, digamos, en este juicio que se va, espiritual que se va desarrollando en estos días. Y en este sentido, explican los sabios que nos ganamos fiscales acusadores a través de las malas acciones durante el año que pasó. Y nuestros abogados, defensores, son los ángeles que nos hemos ganado a través de las buenas acciones que hayamos hecho también durante este año que termina. En definitiva, nuestras acciones son las que interceden por nosotros y tienen entidad propia para deliberar en el proceso judicial divino que estamos empezando. Muy bien. Pasando a la preparación, ¿sí? Nuestra vida, en definitiva, es una balanza, ¿no? Como el mes de Libra o el mes de Tishrei que empezamos hoy. Y tiene que haber un balance entre nuestras buenas acciones y nuestras malas acciones, como si fueran dos platillos, ¿no? Los dos platillos de la balanza. En este sentido, nos preparamos ya desde el mes anterior, Virgo o Elul, ¿no? El mes que estamos terminando, a través de 3 elementos que atenúan la severidad del veredicto que recibiremos en Yom Kippur dentro de 10 días, pero que empieza hoy el proceso, ¿sí? Y estos 3 elementos son la Teshuvah, la Tzedakah y la Tefilá. Vamos uno por uno. La teshuvá implica pedir perdón. Esto ya teshuvá lo explicamos súper claramente en el video anterior, para Rosh Hashanah, no, perdón, para Rosh Hodesh, Virgo o Elul, ¿sí? Voy a dejar el videito por acá. Pero muy cortito, teshuvá se refiere a, está traducido tradicionalmente como pedir perdón por los errores cometidos y lograr ser perdonado. Es un proceso activo de reparación, aquello que he roto o
en definitiva, lo compenso con acciones de bien, ¿no? Y los rabinos y sabios cuentan en este punto una historia, una metáfora que tiene que ver con poner clavos por cada error en una tabla de madera, ¿no? Y en definitiva podemos sacar los clavos por cada mala acción que hayamos hecho, pero la madera queda toda dañada de todas formas, ¿no? Queda llena de agujeritos por cada clavo que alguna vez estuvo clavado, por cada error que hayamos hecho, cometido. Y entonces la idea es tratar de evitar hacer ese daño y reparar lo que no hayamos podido evitar, ¿no? Em, la Teshuvá, en el fondo, saca de la balanza nuestras malas acciones y representa a uno de los platillos de la balanza, ¿sí? Es como, en definitiva, el platillo de las malas acciones, ¿sí? La tzedaká, por su parte, se refiere a acciones de bien que van más allá de mi obligación, ¿no? Son acciones de tzedek, acciones de justicia. Hacer buenas acciones implica como donaciones económicas, o dar a los pobres, o regalar cosas, o ayudar a mi prójimo, entre otras, ¿no? Como incluso también puede ser dar tiempo, dar nuestro tiempo a otros. No necesariamente es algo económico. Y en definitiva se puede reducir a justicia, cierta justicia social con acciones de bien que van más allá, ¿no? Aquello que puedo hacer extra, más allá de mi obligación. La tzedaká agrega buenas acciones a la balanza en este sentido, a diferencia de la teshuvá, ¿no? Que quita acciones malas. La tzedaká agrega acciones buenas, ¿no? A la balanza. Y en este sentido representa al otro de los platillos de la balanza, que entonces tzedaká y teshuvá se balancean entre sí. Y por su parte, la tercera parte es la tefilá, que es el rezo, la oración, la idea de estar estudiando todos juntos, la sejilot, que son los rezos que se dicen en esta época en Rosh Hashanah. Y en definitiva, la tefilá actúa como el eje, es la parte más importante de la balanza, porque equilibra el peso de ambos platillos. Y el mover el eje de la balanza hacia un lado o hacia el otro, a partir de nuestro rezo, de nuestro estudio, de nuestro trabajo en equipo y demás, al estudiar, podemos moverlo hacia un lado, hacia el otro o centrarlo, y con esta acción de mover el eje de la balanza, lo que hacemos es cambiar el peso relativo que tienen las malas acciones. Las hacemos más pesadas o más livianas, dependiendo de hacia dónde estamos moviendo el eje, ¿no? Con lo cual es el centro y la parte más importante de la balanza, como decíamos recién. Entonces, en este sentido, Maimónides dice que tenemos que estar equilibrados, porque nuestra próxima acción define nuestro veredicto, ¿no? Porque en realidad, como no sabemos realmente en dónde estamos, qué tan desequilibrados, hacia a qué platillo o qué otro estamos, la realidad es que nuestra próxima acción puede definir el veredicto, ¿no? Es estratégico, con lo cual es muy importante, ¿no? Recordar siempre que cada acción tiene una consecuencia, y tratar de conectar con nuestro lado más sabio, ¿no? En este sentido. Muy bien, pasemos a entonces la única mitzvah que tenemos en Rosh Hashanah, la única, digamos, el único elemento casi obligatorio que tenemos en Rosh Hashanah es escuchar el sonido del shofar. Y esto tiene un sentido. El shofar es un cuerno de un animal kosher, que puede ser tanto un carnero o un cordero. Es hueco por dentro, actúa como una vasija, ¿no? Y se sopla y suena como una trompeta. Es una herramienta cuántica que tenían disponible en la antigüedad para generar un efecto en el nivel de conciencia de las personas a nivel subatómico, desde el nivel subatómico hacia arriba, ¿no? En fractal. Y lo importante no es ni el shofar ni quien toca el shofar, sino el sonido del shofar, ¿sí? Las frecuencias de su sonido, más específicamente. Porque además, como dicen los sabios, toda elevación del alma empieza con aprender a escuchar el sonido, ¿no? Del shofar. También nos enseñan que el efecto místico del sonido del shofar es confundir al Satán para que no sepa cuándo es Yom Kippur y que no se presente como fiscal acusador en el tribunal contra nosotros. Esta idea de unificar bien y mal, de desarticular al oponente, de dejarlo no operativo, ¿no? Porque estoy unificando mis aspectos buenos y malos. Entonces confundo al Satán y no aparece, no puede juzgar en mi contra, porque yo ya estoy unificada, no tengo dualidad, ¿no? Me estoy integrando y estoy elevando mi nivel de conciencia desde un balance coherente de mis propios fragmentos, ¿no? De mis propias partes y piezas que me constituyen. Me voy unificando, voy generando esta coherencia natural que debiéramos todos tener, ¿no? Pero que el objetivo de todo este juego es recuperar esa coherencia original, ¿no? Esa alineación y esta unidad original.
Muy bien. El shofar, en este sentido, suena de tres maneras diferentes y todas duran en total la misma cantidad de tiempo, cada una de las tres, ¿no? Pero tienen distintos toques y los explicamos a continuación. Tequía es el primer toque que describimos y que es un toque largo y continuo y sirve para, digamos, remover transgresiones importantes. Shevarim es un toque quebrado en tres partes y sirve para remover transgresiones intermedias. Y Truá es un toque de 9 sonidos cortos que sirve para remover transgresiones pequeñas, cuánticamente hablando, ¿no? Truá es ronco y es desigual y busca remesarnos, busca emocionarnos, busca pedir perdón a través del concepto traducido como temor reverencial, ¿no? Que en realidad implica los conceptos hermosos de respeto y de gratitud al mismo tiempo, ¿no? Y por último, a partir de este respeto y de esta gratitud a la divinidad, en el fondo, esta divinidad que también nos constituye y que tenemos internamente, nos permite conectar con la esperanza, en definitiva, ¿no? Muy bien, maravilloso. Pasando ahora al siguiente tema, vamos a ver alimentos. Sí que en términos de alimentos se acostumbra a comer, por un lado, jalá agulá, que es una jalá redonda, circular, a diferencia de la jalá trenzada de siempre, que es como una barrita, ¿no? Es un rectángulo. En este caso la jalá se trenza y se hace redonda, se unen ambos puntas para simbolizar el círculo sin principio y sin fin del año, ¿no? Y del tiempo al mismo tiempo, este círculo que está permanentemente recomenzando, sin principio y sin fin. Se acostumbra también a comer un trozo de manzana untada en miel al comenzar la cena de Rosh Hashanah, que simboliza, este trozo de manzana untada en miel simboliza tener un año bueno y dulce. Es decir, empezar el año y tener un año con el juicio endulzado, ¿no? El mal atenuado para pasar a aprender sin el dolor que trae el mal, ¿no? Y en ese sentido el blanco de la manzana representa a Gesed, ¿no? Al amor, a la bondad y demás, y el rojo por fuera de la manzana representa a Geburah, al juicio, con lo cual comer esta manzana untada con miel, tiene más blanco que rojo, ¿no? Y además untada en miel, que ya por sí representa la dulzura, es endulzar el juicio y pasar a conectar con Gesed, ¿no? Con todo el amor, con toda la bondad y toda la, la dulzura. Y el juicio endulzado, ¿no? Por otro lado, se acostumbra también a comer dátiles, granadas, betarraga o remolacha, calabaza, garbanzos, zanahoria y puerros, por el simbolismo que sus nombres en hebreo representan y al mismo tiempo lo que cada alimento representa en sí mismo. ¿Sí? Es casi un recuerdo mnemotécnico de lo que representa cada uno para ir corrigiendo ciertos aspectos. Y algo que no se puede comer en Rosh Hashanah son nueces, porque la nuez se dice ergos y su valor numérico coincide con el valor numérico de het, que quiere decir pecado, transgresión, y es relacionado además con la letra het, que tiene una forma cuadrada y cerrada. Y que se explican los sabios que es una letra que recibe pero no da, porque es cuadrada, es cerradita, no está abierta, ¿no? Entonces es puro deseo de recibir, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, lo que necesitamos en este momento es salir del estado primitivo de recibir para nosotros mismos y elevar el nivel de conciencia hacia un lugar más altruista, ¿no? Más de dar para recibir por dar, ¿no? Esto también está explicado en otra clase. Muy bien. Y para seguir avanzando, es importante recordar que no se trata de la autoculpa y de la autoflagelación por los errores cometidos. Cabalísticamente no seguimos modelos de perfección, sino que el modelo de la teshuvá y el aprendizaje es más importante. Y en este sentido, reparar es más importante que no haber transgredido, porque somos seres humanos imperfectos y el error es parte del plan divino. Y es un proceso diseñado y a través del cual el ser humano aprende. Es por esto que pasar a la práctica es tan importante cabalísticamente hablando, y por eso dicen los sabios que más se acerca a sí mismo y más retorna a sí mismo, ¿no? A cada persona, a su propia alma y al Ein Sof, aquel que se equivocó y aprendió del error, que aquel que no pasa a la acción por miedo de equivocarse, ¿no? En este sentido, siempre es más importante reparar que no haber transgredido jamás, ¿no? Pasar a la práctica. Muy bien. Rosh Hashanah es una herramienta que nos permite refinarnos, en definitiva, y repararnos como seres humanos frente a errores, dolores, tristezas.
Y el juicio nos permite empezar con una mochila más vacía, más liviana, expandiendo nuestra vasija al mismo tiempo para nuevos aprendizajes el próximo año. Es una época profunda, es el cierre de un año anterior en el que hago teshuvá, ¿no? Me conecto con este arrepentimiento, conecto con mi retorno, conecto con mi potencial, con quien yo verdaderamente quiero ser, y desde Rosh Hashanah a Yom Kippur planifico y ajusto. Yom Kippur es el deadline, ¿no? Es el momento, la fecha límite, es el momento en el que se cierra y se sella el proceso. Tenemos todos estos 10 días para seguir definiéndolo hasta Yom Kippur, que es el 10 de Tishrei en 10 días. En definitiva, tengo que empezar el año y tengo que hacer un balance que me permita evaluar todo lo vivido, pero no en un círculo, sino en forma de espiral permanente, ¿no? En esta conciencia de proceso, de que me elevo sobre mí mismo, no me culpo de mis errores, sino que aprendo de mis errores. Es parte del sistema, está todo pensado para que yo aprenda. Y si no lo hice también este año que empieza, lo haré mejor, ¿no? Desde esa conciencia de proceso, de autoamor, ¿no? De confianza por otro lado. Y en definitiva entender también que es un proceso que se entrelaza, ¿no? Que se trenza y que si bien es personal, también termina siendo colectivo en esta trenza total en la que estamos todos inmersos y todos interconectados de manera cotidiana y a través de las distintas rotaciones de almas, ¿no? Y en este sentido nos enseñan que Dios diseña los eventos que ocurrirán durante el próximo año para cada alma, porque cada año es una entidad que se planifica por adelantado en su momento semilla, que es el momento de hoy, ¿no? Para todo el año. Y después, desde nuestro libre albedrío relativo, repetiremos más o menos errores potenciales y sabremos aprender en mayor o menor medida ante cada obstáculo, de acuerdo a las decisiones y acciones que vayamos aplicando a lo cotidiano. Es, en otras palabras, el Ein Sof programando la experiencia de aprendizaje necesaria para el próximo año que cada alma necesita, con el objetivo de equilibrar y refinar nuestras energías álmicas a través del espiral del tiempo y a través del árbol del conocimiento del bien y del mal, que luego activará al árbol completo, al árbol de la vida. Esto está explicado también en otras clases, ¿sí? Lo voy a dejar los videos por acá abajo, que en definitiva el árbol de la vida deja de percibir todo dual como es clásico en el árbol del conocimiento del bien y del mal y nos permite acceder al Pardés, al nivel de Sod, al Pardés completo, ¿no? Al paraíso, al nivel de luz oculta en pleno retorno del alma a sí misma y en unidad con el Ein Sof. Y esto nos lleva a recordar que fuimos hechos a imagen de Dios, ¿no? Con el potencial de despertar la luz divina que está oculta en nuestro interior, pero también recordar que la semejanza es algo que tenemos que generar nosotros, es algo que tenemos que construir nosotros, no se da por defecto, por default, no es automático. Somos hechos a imagen de Dios, pero la semejanza la tenemos que construir nosotros desde nuestro libre albedrío. Y parecernos a la Insof, ¿no? A la divinidad, implica corregir el Ratzon Atzmi, el deseo egoísta, y despertar el altruismo interno, desde este recordar que somos un fragmento de Dios que quiere compartir, que quiere dar, que está para el otro, ¿no? Que no vino a recibir para sí mismo. Y desde este recuerdo, ¿no? Que somos un fragmento de la Insof, de que todos tenemos en potencia, y todos tenemos en potencia esta capacidad de recordar, pero que no todos los 7 billones de personas que somos logramos llevar a la práctica, ¿no? No todos logramos recordar esta divinidad que nos constituye y muchos quedamos atrapados en el avatar, ¿no? Y en la materialidad y en los niveles más bajos del alma, más inferiores, digamos, del alma, que son mucho más primitivos en un punto y mucho más egocéntricos y egoístas. Entonces, en un punto, como decíamos al principio, un punto aparte, como decíamos al principio, se conoce a Rosh Hashanah como Sehayom Tihlat Maseija. Este día, que como decíamos también antes, este día es el comienzo de tu obra, ¿no? De tu obra de crear el mundo.
Porque, y acá vamos a repetir algo que dijimos al principio, como estamos viendo, porque esta frase ya la dijimos, pero vamos a ver qué nuevo conocimiento, qué nueva luz desencriptamos en este preciso momento después de haber recorrido tantos detalles. Porque en definitivo, ¿qué quiere decir? Que este día sea el comienzo de tu obra, ¿no? Como el año nuevo de la humanidad. Porque en el fondo, como decíamos, si bien el mundo y todo en él fue creado antes, en Rosh Hashanah Rosh Hashanah se considera el comienzo de la creación porque en este día fue creado el ser humano. Y esto tiene que ver con que esta criatura única no solo es única, como decíamos antes, porque es la única capaz de percibir la presencia divina en el mundo físico, sino porque es el ser humano mismo un fragmento co-creador de esa divinidad que reconoce y que autorreconoce en su interior. Esto de que somos hechos a imagen de Dios, pero la semejanza de la cocreación la tenemos que generar nosotros, ¿no? Y en este sentido se explica en la parashá de Bereshit o Génesis que después de la creación del primer hombre, el hombre es el que dio nombre a todas las criaturas que habitaban la tierra y explica el Zohar ya en el nivel de Sod, ¿no? Ya fíjense cómo estamos uniendo todo, ¿no? Se explica en la parashá de Bereshit, que es el nivel más básico, ¿no? El Pshat, el nivel 1 de lectura del Antiguo Testamento, que después de la creación del primer hombre, el hombre dio nombre a todas las criaturas que habitaban la tierra. Y explica el Zohar, que es el nivel de Sod, que desencripta el código oculto detrás de la historia literal que está en la Torá, ¿no? En el Antiguo Testamento, explica el Zohar que esto se hizo eh, porque ¿no? Adán, el primer hombre, el hombre primordial, pudo ver la energía interna de estas criaturas que habitaban la tierra y no solo la vio, sino que la activó y le dio nombre. Al nombrarla le dio existencia en un punto, ¿no? A través del ruaj, del aliento de vida, ¿no? Al punto que es solo cuando esos nombres fueron dados por el primer hombre, ¿no? A estas criaturas, y solo cuando estos nombres fueron dados, las criaturas se volvieron seres animados y con movimiento por primera vez. Y el pasto empezó a crecer y los animales a moverse, como si hubieran permanecido antes en un nivel vacío de conciencia, programados en un estado latente, como parte de un escenario mecánico que esperaba ser llenado con sentido, ¿no? Que está ahí latente esperándonos. Y es por esto que se dice que es con la creación del ser humano que se da verdaderamente comienzo a la creación. Le damos sentido a la creación y la creación empieza, arranca, ¿no? Da inicio. Y esto nos trae, haciendo un correlato con la física cuántica, muy cortito, esto nos trae al mismo concepto recientemente confirmado por la física cuántica en el conocido experimento de doble rendija, ¿sí? Que se realizó en el siglo XX, en torno a que un fotón de luz, ¿no? Emitido por una bomba de fotones de luz, está siendo, en el fondo, que está siendo medido en un laboratorio. Este fotón de luz se comporta, por un lado, como una onda, como el Ein Sof, ¿no? En el Ein Sof son todas ondas con sus infinitas posibilidades latentes. Entonces, esta luz, acá en un laboratorio humano, en el mundo físico en Malhut, esta luz se comporta como una onda, como se comporta también la luz en el Ein Sof con sus infinitas posibilidades latentes, eh, hasta el punto preciso en que un observador, es decir, un ser humano, entra en la escena en este laboratorio y literalmente lo percibe. En el momento en que este fotón de luz es percibido por un ser humano, los científicos lograron medir que en ese momento sublime en que la percepción humana entra en escena, promueve el efecto de que ese fotón, que antes era una onda, deje de comportarse como una onda y pase a ser una partícula y pasa a comportarse como un corpúsculo físico. Es decir, que el fotón de luz adquiere materialidad y manifiesta una de sus múltiples posibilidades que tenía cuando estaba en estado latente, ¿no? En estado de onda. Entonces, al manifestarse, al colapsar en partícula una onda en este plano físico, en definitiva, manifiesta una de sus múltiples posibilidades y esto solo se da en presencia de un observador humano. De lo contrario, la onda de la luz hubiese permanecido onda, en estado latente y potencial, igual que la creación, ¿no? Hubiese estado en ese estado latente de permanente posibilidad este,
¿no? Multifacética y exquisita, pero latente, inactiva, ¿no? No sé si inactiva, pero en definitiva total. Y deja de ser, ¿no? Fragmento, que tiene esta, que es en el fondo esta otra versión de la partícula, ¿no? Una partícula viene a ser una de esas múltiples posibilidades que estaban incluidas en su totalidad en el estado de onda. A nivel partícula lo que hacemos es colapsar una de esas opciones. Entonces, es cada vez más claro, gracias a la ciencia de hoy, lo que ya vienen diciendo los cabalistas desde hace milenios, que es que el ser humano modifica la materia con su conciencia. Y es más, es cada vez más claro que somos un transformador de luz en materia. La materia existe gracias a nuestra conciencia. Entonces tenemos que, en el fondo, llevar cada vez más a la práctica este potencial de manifestación que tenemos como seres humanos. La creación fue creada, valga la redundancia, para que nosotros juguemos este juego, aprendamos, nos refinemos y transitemos este camino de retorno hacia recordar que somos un fragmento de esta luz divina totipotencial, ¿no? Y llevando todo esto a la práctica de este día de Rosh Hashanah, ¿no? Hoy, justamente hoy y mañana, programamos nuestro próximo año y recordamos humildemente que somos tanto el avatar que juega el juego de la vida como el ayudante y co-creador del programador que programa el videojuego, ¿no? O sea, somos tanto el avatar, este juego, este cuerpo que juega el juego, como también el co-creador, el coprogramador del videojuego, de las etapas que me voy digamos, generando y autoprogramando para seguir aprendiendo y pasar de etapas una y otra vez, ¿no? Y en definitiva, hoy retornamos a nuestra esencia, ¿no? Para recordar que cada uno de nuestros talentos y de nuestras acciones cuentan, que nada es al azar y que el mundo está esperando no solo que recordemos nuestro potencial, sino que manifestemos ese sentido y esas acciones coherentes con nuestro mapa de ruta en cada nueva vuelta anual de la espiral. Muy bien, maravilloso, es hermosa la coherencia de todo con todo, así que espero que, que haya quedado claro y cualquier cosa lo comentamos, pregunten tranquilos, me escriben acá abajo, ¿sí? O me contactan. Muy bien, y ahora pasemos a las características del mes. Muy cortito porque ya esto ya está demasiado largo, pero no quería dejar de nombrar las características del mes porque aportan, agregan valor también en torno a lo que estamos trabajando hoy como primer día de Rosh Hashanah, ¿sí? Entonces tenemos que hoy empezamos también el mes de Libra, ¿no? Es 1 y 2 de Tishrei, que es el mes de Libra. Entonces, Libra es el séptimo mes, como venimos diciendo, es el séptimo mes del calendario lunisolar astrológico hebreo y es el primero de los siguientes 6 meses femeninos de esta segunda mitad del ciclo anual, ¿no? Estos 6 últimos meses del calendario lunisolar que son femeninos porque expresan y manifiestan lo que se ha sembrado con las semillas de los 6 meses previos masculinos, digamos, que son los 6 meses que van desde Aries hasta Virgo. El símbolo de este mes es la balanza, que representa la justicia, el equilibrio y la armonía, muy en línea con Rosh Hashanah, ¿no? El mes es regido por el planeta Venus, que es el planeta del amor, el balance y la belleza. Los nacidos con el sol en Libra son, gracias a esto, amistosos, cálidos, comprensivos y empáticos con los problemas ajenos y generan generalmente mucha confianza, son personas confiables. Venus, por su parte, es el único planeta que rota en el sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha, del juicio de Geburá hacia la misericordia de Gesed, en definitiva, si lo vemos en el árbol, ¿no? Y es durante este mes que tenemos la oportunidad de fusionar las energías del amor y el juicio, el dar y el recibir, convirtiendo el deseo de recibir egoísta que venimos nombrando en deseo de recibir para compartir. La energía de juicio de Venus fuerza a Libra a tomar decisiones y juicios para obtener los mejores resultados en las situaciones que se presentan. Esta energía le permite salir de la inercia ilusoria en la que todas las cosas parecieran estar planas, iguales e indiferenciadas, generando incertidumbre e indecisión tanto en Libra como en Tauro, a quien también rige, ¿no? El planeta Venus. Con esta energía podemos facilitar la toma de decisiones, desde una claridad que potencie la búsqueda de sentido definido y nuestra autoestima,
que son todos estos elementos que acabo de nombrar, son elementos clave a fortalecer bajo este signo. Los librianos, a pesar de sus buenas intenciones y su amorosidad, ¿no? Y su calidez y demás, tienden a racionalizar en exceso y necesitan equilibrar su razón y su juicio con su intuición, básicamente, ¿no? Porque el objetivo es aprender a confiar, soltar el miedo al fracaso y refinarse como canales de toda la luz que reciban. Venus se dice Noga por su parte en hebreo. Y la Klipa Noga, este concepto tan cabalístico, ¿no? tan conocido, es una parte de la esencia de la vida. Son pequeñas negatividades, son clipot que están adheridas a nosotros y que se sintiera casi como si fueran parte de nosotros, ¿no? Pero en este mes, en el fondo, lo que hacemos es corregir con claridad nuestros aspectos negativos. Nos reconciliamos con nuestras luces y con nuestras sombras y en definitiva lo que hacemos es al corregir con claridad y reconocer con claridad nuestros aspectos negativos, programamos un nuevo año de aprendizajes renovados en este permanente espiral ascendente, ¿no? De crecimiento y aprendizaje. Muy bien, pasando a las letras hebreas que nos conectan con la energía espiritual del mes son la Lamed, que creó el signo de Libra, y la letra Pei, que creó al planeta Venus. La Lamed es la única letra del alfabeto que trasciende el límite superior de la línea de escritura, entregando una energía refinada y superior, conectada con la divinidad. Esta letra le entrega al mes un gran potencial para la acción y la manifestación, porque estamos conectando con el Ein Sof directo, ¿no? Conectando con este gran potencial, este gran retorno del que venimos hablando desde el mes pasado, ¿no? La letra Pei, por su parte, quiere decir boca y es algo muy curioso lo que pasa con la letra Pei, porque en el espacio en blanco que queda en la letra Pei es una letra Bet, ¿no? Si vemos el espacio blanco que queda en el interior, fuera de la figura negra que vemos acá en esta imagen, ¿no? El blanco en el centro es una letra Bet que representa el mundo de la creación, justamente, ¿no? Al que estamos dando actividad a partir de hoy. Y la boca evolucionada, la boca por su parte además quiere decir Malhut, ¿no? Está lleno de simbolismo esto, solo estoy haciendo un pequeño resumen. La boca evolucionada es la boca que produce bendición. La boca con brajá, ¿no? En hebreo bendición, ¿no? Con bendición justamente, con la capacidad de utilizar el lenguaje para crear y no para destruir. La PEI en este sentido nos permite evaluar y cuestionarnos antes de hablar si lo que estamos por decir crea o destruye. Y en el fondo refinar nuestra intención desde nuestro intelecto y desde nuestra emoción para detener el caos y dejar de contribuir al caos, ¿no? Y dejar de contribuir a la separación y empezar de una vez por todas a unir, ¿no? A generar esta conciencia de que todos somos uno y de que somos la misma luz, ¿no? Y empezar a recordar cada uno en sí mismo este fragmento de luz que nos constituye y que es necesario que manifestemos en este mundo, ¿no? Así que, queridísimos, con esto los dejo para que trabajemos la energía de estos días y de corazón les deseo que tengamos un año nuevo bueno y dulce, que sea muy feliz para todos. Shana Tova Umetuká y un muy feliz Rosh Hashanah para todos. Un gran abrazo.